Hoy en El Gato con Reddit mi esposa presenta el divorcio porque a sus amigas les gusta estar con hombres ricos, y ella quiere probar esa vida, pero ahora que busca volver le digo que con los niños no la necesitamos. Hace unos 7 meses Emma, mi exesposa, de 42 años, y yo de 44 años nos mudamos por su nuevo trabajo. A ella le habían ofrecido un puesto de alta dirección en una empresa a la que se había postulado sin mi conocimiento. La razón por la que lo hizo fue porque sabía que yo nunca aceptaría mudarme. Llevábamos juntos 12 años, casados 10 y tenemos gemelos de 8 años, ambas familias están aquí y hace unos años a mi padre le diagnosticaron leucemia. Desde entonces, ha sido muy difícil para nuestra familia porque la salud de mi padre no ha sido buena y siempre tememos el momento en que podamos perderlo. Naturalmente, como su único hijo quiero estar aquí para él y también para mi madre, por lo tanto no quería mudarme. Después del diagnóstico de mi padre pensé que Emma entendería lo que estaba pasando, pero en lugar de eso me dijo que estaba siendo demasiado sensible y que no podía seguir rechazando oportunidades de trabajo fuera del estado y esperar que ella hiciera lo mismo, solo porque mi padre estaba enfermo. Antes de que mi padre se enfermara, de hecho, habíamos estado planeando mudarnos porque ella quería un cambio de ritmo, pero después del diagnóstico de mi padre le dije que ya no sería posible para mí. Ella intentó entenderlo al principio, pero gradualmente durante el último año más o menos comenzó a sentirse muy inquieta. Ya habíamos estado peleando bastante sobre esto. Ella quería mudarse porque se sentía estancada aquí, y yo no podía pensar en mudarme mientras mi padre estaba en tal condición, especialmente porque también significaría tener que dejar a mi madre para que lidie con todo sola. Incluso si hubiera tenido hermanos no podría haberme ido, porque mi conciencia no me lo habría permitido. Intenté explicarle eso a Emma, pero ella se negó a ver mi punto de vista y sentía que ella estaba siendo egoísta, mientras que ella sentía que yo era el egoísta. Entonces, a principios de este año, un día ella llegó a casa del trabajo y me dijo que había solicitado un puesto bien remunerado en una empresa fuera del estado y que consiguió el trabajo. Eso me sorprendió y quería estar feliz por ella, pero simplemente no podía porque no me había dicho nada sobre esta solicitud o este trabajo. Estaba algo en estado de shock, así que solo la felicité y no dije nada. Ese día recuerdo que tuvimos una discusión porque ella no pensaba que estaba lo suficientemente feliz por ella, a pesar de que era un gran problema. Debo admitir que era un buen trabajo con un salario decente. Sin embargo, me molestó que ni siquiera hubiera pensado en que necesitaba hablar conmigo sobre ello antes de postularse. Me dijo que ni siquiera pensaba que conseguiría el trabajo, pero ahora que lo tenía estaba pensando en mudarse, y quería que yo la acompañara. Ella quería reubicar a toda nuestra familia sabiendo cuáles eran mis sentimientos sobre esto, así que terminamos peleando por eso, y fue una de nuestras peores peleas. Se volvió tan mala que terminó yéndose a quedarse con sus padres durante un par de días, y no tuvimos contacto durante esos días. En realidad pensé que iba a presentar una solicitud de divorcio y poner fin a esto, pero luego volvió a casa y terminamos decidiendo que íbamos a intentar resolver las cosas entre nosotros porque todavía teníamos a los niños y no podíamos defraudarlos. En ese momento pensé que todavía podía funcionar con ella porque no quería dejar este matrimonio. Estaba seguro de que la amaba y ella me dijo que también me amaba, por lo que quería que funcionara, pero también no quería renunciar a sus sueños, así que después de muchas discusiones decidimos que ella tomaría el trabajo, yo me quedaría aquí. Ella me dijo que intentaría viajar de un lado a otro tan a menudo como pudiera para que pudiéramos hacer que esto funcionara. No teníamos otra opción más que optar por un matrimonio a larga distancia por ahora, ya que ninguno de los dos estaba listo para renunciar al otro. Me costó aceptar, pero tuve que hacerlo, al menos por un tiempo, hasta que pudiéramos decidir qué queríamos hacer en el futuro. Entonces ella se fue y empezaba a volver a casa cada 2 fines de semana, alternos. Incluso entonces solo podía pasar 2 días con nosotros,
y tomar un vuelo de regreso los domingos por la tarde ya que debía estar de vuelta para trabajar los lunes. Era agotador para ella y lo sabía, pero no había nada que pudiera hacer, ya que ya había acordado este arreglo con el tiempo. Supongo que empezó a resentirse conmigo, y su actitud hacia mí empeoró. Nos habíamos prometido que íbamos a intentar que esto funcionara, pero cada vez que intentaba llamarla durante la semana siempre era muy cruel conmigo, y terminábamos discutiendo por algo. Llegó un punto en el que parecía que ni siquiera quería hablarme. En lugar de llamarla por mi cuenta, empecé esperar a que ella me llamara primero, y entonces comenzamos a hablar cada vez menos. Incluso cuando hablábamos, siempre era muy frío y raro, y no sabía qué pensar al respecto. Finalmente, después de haber estado casi 4 meses lejos, vino a casa un fin de semana y trajo consigo papeles de divorcio. En ese momento las cosas estaban realmente tensas entre nosotros. Me dijo que no podía más. Cuando regresó ese fin de semana no habíamos hablado durante casi 6 días seguidos, debido a la discusión que tuvimos la última vez que hablamos. Quería encontrar una razón para no divorciarnos, pero no podía pensar en nada porque la última pelea que tuvimos fue cuando ella realmente lanzó la idea de separarnos y terminar el matrimonio para siempre. Debería haberlo visto venir durante meses. No solo habíamos estado peleando, sino que ella también se había ido acercando a una amiga de la escuela secundaria. Esta amiga, llamémosla Melissa, no era una buena persona, y era una influencia. Aún peor, Emma siempre había sido buena amiga de Melissa, y esa mujer incluso había sido dama de honor en nuestra boda, pero nunca me había gustado porque siempre transmitía una vibra extraña. Según lo que sabía sobre ella, era una buscadora de fortunas total, y siempre iba tras hombres casados ricos para no tener que comprometer con ellos, pero aún así obtener los beneficios de estar con un hombre rico. Incluso se jactaba de ello, como si lo que hacía no fuera lo suficientemente detestable. Cuando solía mencionar su comportamiento a Emma, ella solía decirme que era su elección personal, y que no debíamos juzgarla. Eso era bastante irritante, así que eventualmente dejé de hablar de Melissa. Decidí ignorar esa amistad por completo. Eventualmente se hizo más fácil porque después de que Melissa se mudó, Emma estuvo ocupada con el trabajo y los niños se distanciaron un poco. De todos modos, sabía que Melissa también había estado viviendo en el mismo estado con su hijo durante un par de años, ya que se había mudado después de su segundo divorcio, probablemente para buscar nuevas presas. Coincidentemente, cuando Emma consiguió un trabajo en el mismo estado, se puso en contacto con Melissa, quien fue la que le presentó la ciudad y le ayudó a mudarse. Y todo eso. Esperaba que tal vez Melissa se hubiera moderado después de tantos años, pero seguía siendo la misma persona extraña. No me sentía cómodo con que Emma estuviera tan cerca de Melissa una vez más, pero ella era la única amiga que Emma tenía allí, así que ni siquiera podía decir nada al respecto. En los meses que Emma había estado allí me había contado que Melissa había sido muy solidaria con ella ya que estaba sola, y que incluso le había presentado a un par de sus propias amigas. Este grupo de personas que Melissa había presentado a Emma era bastante raro porque, por lo que recuerdo, era un grupo de 3 o 4 mujeres que todas eran madres solteras. Se conocieron a través de Facebook, y tenían una especie de grupo de apoyo en la plataforma. Según lo que me había contado Emma, estas mujeres habían estado con hombres, tuvieron hijos con ellos, pero debido a varias razones sus parejas las habían abandonado, y ahora ellas estaban criando a sus hijos solas. El único apoyo que recibían era una pensión alimentaria. Sin embargo, no era tan triste como suena, porque la mayoría de las mujeres con las que Melissa se llevaba bien eran como ella, habían ido tras hombres muy ricos, tuvieron aventuras con ellos, quedaron embarazadas, y luego cuando estos hombres decidieron quedarse con sus esposas y familias, estas mujeres lograron que les pagaran una gran pensión alimentaria. Esto sostenía su estilo de vida. En realidad no solo era apoyo para ellas, también era un pago para mantener sus bocas cerradas, ya que supongo que estos hombres no querían que sus aventuras llegaran a sus esposas,
Era muy común que todas ellas tuvieran algún negocio en línea que a nadie realmente le interesara, pero eran autónomas, y querían que la gente creyera que lo estaban haciendo todo por su cuenta. En realidad estaban dirigiendo una estafa, y se enorgullecían de llamarse mujeres independientes que tenían toda la libertad del mundo para vivir según sus propias reglas, mientras vivían del dinero de hombres que habían sido lo suficientemente tonos como para caer en sus trampas. A Emma le parecía divertido, pero a mí me parecía repugnante, y no pensaba que fuera una buena idea para ella socializar con ellas. Sin embargo, ella seguía defendiendo a sus amigas. Me decía que las había conocido personalmente, y que todas eran mujeres realmente agradables, dado que ya estábamos peleando por tantas cosas. No quería pelear también por eso, así que no dije nada, pero luego en la última pelea que tuvimos antes de que ella presentara la solicitud de divorcio, me dijo que realmente admiraba la fortaleza de Melissa, porque incluso sin la ayuda de ningún hombre estaba criando a sus 2 hijos brillantemente por su cuenta. Terminé la llamada despectivamente, y le dije que cualquiera que ganara tanto dinero por quedar embarazada después de una aventura con hombres ricos probablemente estaría cuidando bien a los niños, ya que no eran sus hijos, sino un billete de lotería para ellas. Eso llevó a una enorme pelea entre nosotros. La frustración se había acumulado durante meses, y ese día esa pequeña discrepancia fue suficiente para desencadenar la ira de ambos. Empezamos a maldecirnos diciéndonos exactamente de cuanto habíamos intentado hacer que funcionara, pero desafortunadamente no lo logramos. Incluso los niños por los que supuestamente estábamos juntos casi no nos veían juntos, y cuando estábamos juntos no éramos felices, así que en lugar de dejar que crecieran en un ambiente tóxico, decidimos divorciarnos. El proceso de divorcio fue relativamente simple, ya que no hay periodo de espera en nuestro estado, y solo tuvimos que dividir nuestros bienes conjuntos, lo cual fue bastante sencillo. Yo me quedé con la casa y los niños, ya que ella no querer llevárselos en este momento, y dijo que por ahora podríamos seguir con el arreglo de que ella volviera aquí cada semana para verlos. Habíamos estado compartiendo el costo de criarlos de todos modos, así que continuamos haciéndolo. Una vez que fueran un poco mayores, les dejaríamos decidir lo que quisieran hacer. No era conveniente para ninguno de los dos, pero no queríamos luchar por la custodia, ya que creíamos que nuestros hijos merecían a ambos en sus vidas. En cuanto a la casa, teníamos un acuerdo verbal de que la pondríamos a la venta en unos años, y cuando se vendiera dividirías el dinero. El divorcio se finalizó hace aproximadamente un mes, y no pensé que ella quisiera hablar conmigo después de eso, porque incluso mientras estábamos en proceso de divorcio, apenas teníamos algo de qué hablar fuera de las reuniones con nuestros abogados. Ahora que todo se había concretado, estaba intentando sobrellevar la situación, aunque en realidad parecía que nada había cambiado, ya que todavía estábamos siguiendo la misma rutina. La vida definitivamente iba a ser bastante diferente para mí, ahora que ya no estaba casado con Emma. Mis hijos también estaban muy confundidos sobre lo que estaba pasando, así que tuve que explicarles que su madre y yo ya no estábamos juntos. Aunque nada había cambiado exactamente, anoche decidió llamarme de nuevo para que pudiéramos resolver las cosas entre nosotros y darle otra oportunidad a la relación. Aparentemente había cometido un gran error y quería revertir el divorcio. Pude notar que había estado llorando y estaba bastante histérica. En la llamada comenzó a despotricar sobre cómo había idealizado involuntariamente el estilo de vida que llevaban Melissa y sus amigas. Debido a ese grupo, no me lo había mencionado antes porque sabía cómo me sentía respecto a Melissa, pero después de la última pelea que tuvimos había hablado con su grupo de amigas y ellas le dijeron que fuera por el divorcio. Inicialmente ella había sido escéptica, pero la convencieron. Entonces habló con un abogado que le habían recomendado, pero ha pasado un mes desde entonces. Ya he intentado literalmente todo para seguir adelante, como aplicaciones
de citas a ciegas y salir casi todas las noches, pero solo ha terminado teniendo encuentros casuales. Esto solo la ha hecho sentir patética porque al menos conmigo incluso cuando estábamos peleando ella sabía que me amaba y yo la amaba a ella. Ahora está realmente sola y más que nada también extraña a los niños. Sus amigas le dijeron que esto pasaría, pero no ha podido deshacerse de la soledad y la culpa después del divorcio. Además, su empresa había estado bastante bien cuando se unió, pero ha tenido varias reducciones salariales. Desde entonces, aparentemente habían exagerado cuánto les iba de bien para hacerle entrar en la empresa, y su ingreso actual no coincide con lo que se le había ofrecido inicialmente. No solo ella, todos en la empresa han pasado por lo mismo. Siguen diciendo a la gente que las cosas mejorarán si siguen trabajando duro, pero ella cree que es solo para retener a los empleados. Esa es otra de las razones por las que quiere volver conmigo. Dijo que realmente quería que considerara revertir la decisión de divorciarnos porque solo extraña a su familia y lo que solía ser su vida, pero después de que terminó de hablar y explicarme su situación me sentí furioso con ella porque no podía creer que hubiera permitido que sus amigas inmorales la convenciera. Advertido sobre Melissa, ya había dejado muy claro que no me gustaba la compañía que estaba manteniendo después de mudarse, pero ella nunca me prestó atención y ahora habían resultado ser la razón por la que terminó tomando la decisión que tomó. Si hubiera sido un error suyo podría haber sido comprensivo, pero el hecho de que hubiera decidido escuchar a personas que yo odiaba realmente, me molestó. La osadía de llamarme y empezar a llorar por todas estas cosas como si todo hubiera sido muy fácil para mí simplemente me enfureció. Terminé estallando con ella y le dije que ahora tenía que arreglársela solo porque no iba a ayudarla. A pesar de todo, traté de hacer todo lo posible para que este matrimonio funcionara. No hablo solo de los últimos meses, sino desde que mi padre enfermó estuve luchando por nuestro matrimonio sin descanso, y por un tiempo, ella también lo hizo, pero había sido increíblemente egoísta en los últimos años, y así es como terminamos aquí divorciados. Lo mínimo que podría haber hecho mientras estaba lejos era intentar entender mis sentimientos y mi situación. En lugar de eso, se dejó llevar por amigas que sabía que no me gustaban. Le dije que ya no era un adolescente y que una excusa juvenil, como que sus amigas la influyeran para tomar malas decisiones, no iba a funcionar conmigo. No se estaba volviendo a casa borracha con sus padres. Esta era una situación muy diferente y había afectado mi vida, incluso a los niños. Ahora, solo porque le resulta incómodo, quiere revertir el divorcio. En primer lugar, por supuesto, así no funciona, y en segundo lugar, incluso si funcionara yo no lo haría. Estaba realmente molesto por todo lo que me había dicho justo antes de eso. Simplemente no pude contenerme, así que le dije que si se sentía realmente sola y culpable, entonces debería pedir ayuda a sus amigas. Estoy seguro de que si fueron ellas las que la animaron a pedir el divorcio, se preocuparían lo suficiente por ella como para ayudarla. Sí, no está bien financieramente, pero también apoyarla emocionalmente. También me molestó mucho el hecho de que básicamente había confesado que había estado teniendo encuentros casuales con personas al azar durante el último mes después de nuestro divorcio. Técnicamente estaba soltera, así que podía hacer lo que quisiera, pero me hizo sentir realmente incómodo y deprimido porque sentí que había desvalorizado lo que compartimos durante los últimos 12 años, así que le dije que no la quería de vuelta en mi vida, especialmente después de las cosas que me acababa de decir, y que iba a asegurarme de que los niños se quedaran conmigo porque no estaba seguro de si ella era una buena influencia para ellos. Ella comenzó a llorar a más y me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para corregir las cosas, pero le dije que había tomado una decisión y que tenía que vivir con ella y que los niños y yo no la necesitábamos más. Luego colgué y la bloqueé. Cuando me desperté esta mañana tenía varios mensajes de mis ex suegros. Me estaban diciendo que no debería haber dicho las cosas que dije porque ella ya estaba realmente deprimida, y que no era bonito de mi parte patearla cuando estaba en el suelo.
dijeron que no era necesario porque ella ya estaba lamentando todo lo que había hecho y parecía que trataba de castigarla más al decirle que los niños y yo no la necesitábamos. No me habría importado lo que dijeran mis ex suegros, pero han sido muy amables conmigo después del divorcio, así que no se soy el malo por decirle a mi ex esposa que no la quiero de vuelta y que los niños y yo no la necesitamos más. Actualización 1. Muchas gracias por todo el apoyo que me han mostrado en los comentarios. No sé cómo expresarlo, pero realmente significa mucho para mí saber que tanta gente está de mi lado en esta situación. Significa aún más para mí que tantos de ustedes se hayan identificado con mi historia y se hayan puesto en contacto para decirme que las cosas van a mejorar. Es muy amable de su parte, y sé que las cosas van a mejorar. Han pasado 4 días desde que publiqué y bloqueé a Emma después de nuestra conversación, por lo que no ha podido ponerse en contacto conmigo. Este fin de semana se supone que vendrá a ver a los niños y pasar algo de tiempo con ellos, así que no sé qué va a pasar entonces. Durante los últimos meses desde que se inició el divorcio, ella solo recogía a los niños de mi casa y se iba a la casa de sus padres para pasar el fin de semana con ellos, ocasionalmente pasando algo de tiempo aquí con los 4 de nosotros, para algunas actividades familiares, pero en su mayoría trataba de mantenerse alejada de mí, y yo estaba bien con eso porque simplemente hacía las cosas más fáciles para mí. Este fin de semana, sin embargo, es incierto. En realidad estoy algo preocupado por tener que verla porque sus padres han estado muy molestos conmigo y me han dicho que las cosas que les dije fueron tan duras que ella ha terminado llorando cada vez que la han llamado. Desde entonces no he respondido a ninguno de sus mensajes, porque realmente no sé qué decirles, pero me siento un poco mal porque sé que Emma es una persona muy poco emocional y logré tocarla en un lugar doloroso porque ha estado llorando tanto, aunque no ha sido exactamente amable conmigo y nuestras circunstancias no han sido las mejores. Todavía me siento realmente triste por ella porque podríamos haber tenido una gran vida. Siento que ella misma lo arruinó todo. Hice lo mejor que pude para que funcionara, pero no es como si pudiera hacer que el matrimonio funcionara por mi cuenta, sin ninguna ayuda de su parte. No sé qué decir para ser honesto. Actualización 2. Emma vino ayer para recoger a los niños y terminamos teniendo una conversación sobre todo lo que se había dicho. Era evidente por su apariencia que estaba pasando por un momento muy difícil. Se veía en su rostro y me resultó muy difícil ser frío con ella. Me preguntó si estaría dispuesto a hablar con ella aunque solo fuera un poco, y terminé accediendo. Una vez que los niños estaban en su habitación, comenzamos a hablar. Me dijo que estaba realmente arrepentida por todo, y no solo refiriéndose a los meses recientes, sino a los últimos años. Le había costado mucho darse cuenta de lo egoísta que había sido en última instancia, e incluso dijo que no merecía estar conmigo. Explicó que en las últimas semanas, después del divorcio, cada vez que salía a una cita, o se encontraba con algún hombre, lo único en lo que podía pensar era en cómo no estaba segura de si esa era la vida que quería para sí misma. Se sentía culpable por haberlo tirado todo por la borda. Lo había idealizado, pero no era tan genial como pensaba que sería. Cuando se dio cuenta de esto ya era demasiado tarde porque ya me había perdido. Mientras hablaba comenzó a llorar de nuevo y traté de consolarla, pero me dijo que solo la haría sentir peor porque solo le hacía darse cuenta del tipo de persona que era yo, y de lo mal que me había tratado. Fue algo agridulce escuchar decir estas cosas sobre mí, porque realmente lo habría apreciado cuando estábamos juntos, pero ahora no estoy seguro de qué hacer con eso. De todos modos, después de un rato me dijo que había decidido dejar su trabajo y mudarse de nuevo aquí para estar más cerca de su familia. También quería pasar más tiempo con los niños porque ya se había perdido mucho tiempo con ellos. No valía la pena quedarse lejos por tan poco dinero y sacrificar tanto. La única petición que tenía para mí era que no presentara una solicitud de custodia total como había dicho que podría hacerlo. Le dije que no se preocupará. Lo había dicho en el calor del momento, pero no tenía ninguna intención de hacerlo realmente porque tanto ella como yo siempre habíamos cuidado bien
a nuestros hijos sabía que extrañaban a su madre, así que pasar más tiempo con ella sin duda les haría bien y yo lo apoyaría después de que terminamos de hablar. Me pidió disculpas una vez más y me dijo que era un buen hombre. También me prometió que intentaría ser una mejor madre y una mejor persona, y me agradeció por permitirle hablar conmigo después de todo lo que había pasado en lugar de simplemente cerrar la puerta en su cara. Eso me emocionó un poco, pero no dije nada y luego se fue con los niños, así que eso fue todo. No esperaba que las cosas resultaran así. Pensé que iba a venir y pelear conmigo, pero esto fue agradable e inesperado. Ella se ha disculpado, y no voy a decir que la perdono y que todo está en el pasado, pero al menos estamos en el camino correcto. Ahora no creo que pueda volver a ella. Eso parece irrealista después de todo lo que ha pasado, pero lo mínimo que podemos hacer es tratar de criar a nuestros hijos de la mejor manera posible, y hacer que sea lo más pacífico para ellos, y por supuesto, también será mejor para nosotros ahora. Veamos qué nos depara el futuro. Actualización 3. Bueno, han pasado 4 meses desde mi divorcio, y después de mi última actualización, Emma ha cumplido su palabra. En unas pocas semanas dejó su trabajo, y se mudó de nuevo aquí. Desde entonces nuestros hijos han estado dividiendo su tiempo entre los dos. Pasan la mitad de la semana en mi casa y la otra mitad con su madre, y hasta ahora ha sido bastante conveniente para ellos. Emma estuvo inicialmente con sus padres, pero encontró un apartamento a unas cuadras de distancia. Los niños se están divirtiendo mucho con sus dos hogares ahora. En cuanto a mis ex suegros, estamos de nuevo en términos normales, no hablamos con regularidad, pero se disculparon por molestarme cuando Emma estaba pasando por su crisis. Me dijeron que no era culpa mía, pero como sus padres estaban realmente estresados, y terminaron culpándome en un acto, reflejó Emma, y yo también estamos de nuevo en buenos términos. No diría que somos amigos, pero somos cordiales, y hemos mantenido las cosas en términos civilizados. Yo también estoy avanzando poco a poco y tratando de procesar todo lo que ha pasado hasta ahora. Va bien y tengo la esperanza de que continuará mejorando. Actualización 4. Han pasado casi 7 meses desde mi divorcio, y quería compartirles una actualización significativa. Hace un par de meses conocí a alguien, y hemos comenzado a salir. Es una madre soltera, y sus hijos tienen edades similares a los míos, lo que creo que puede ser bastante bueno. Ha sido bueno salir con alguien nuevamente y me siento bien en esta relación. Mis hijos, por su parte, creo que serán increíblemente comprensivos. A menudo me han dicho que estaría bien si empezara a salir con alguien, que no tenía que quedarme solo. Por eso he estado pensando seriamente en presentarles a mi nueva novia, ya que creo que ellos lo manejarán bien, y será una transición positiva para todos. Incluso puede que se lleven bien con los hijos de mi novia. Sin embargo, esta actualización no solo va de eso, sino también algo que ha sucedido con Emma. Hace unos días, cuando Emma vino a buscar a los niños, me pidió que nos sentamos en la sala mientras los niños estaban arriba terminando de preparar sus cosas. Para mi sorpresa, Emma me dijo que había pasado mucho tiempo desde nuestro divorcio, y que ahora que nos llevamos bien le gustaría que tuviéramos una cita para ver cómo van las cosas. Me explicó que desde que volvió a la ciudad no había salido con nadie, y tampoco ha estado en contacto con Melissa o sus otras amigas. Para ella sería una oportunidad de ver cómo se siente, y si podríamos reavivar lo que hemos. Fue un poco incómodo por lo que he contado al principio y no sabía cómo decírselo, pero finalmente le dije que ya había conocido a alguien, y que incluso estaba pensando en presentársela a nuestros hijos, aunque ambos estamos en un lugar mejor, y nos llevamos bien. No creo que sea una buena idea volver a intentar una relación. Emma lo tomó con calma y agradeció que fuera honesto con ella, aunque sabía que se sentía un poco dolida por todo esto, pero que aunque no hubiera conocido a alguien, aún sostengo que darle una oportunidad a la relación es una mala idea. Actualización 5. Quería darles una pequeña actualización sobre cómo van las cosas. Primero, respecto a mi padre, ya que muchos han estado preguntando
sigue luchando con sus problemas de salud, pero estoy aliviado de decir que está mejorando poco a poco. Ha sido un proceso largo y complicado, pero él es un luchador, y su mejoría nos ha dado a todos un poco de esperanza. En cuanto a mi vida personal, recientemente presenté a mis hijos a mi nueva novia. Estaba un poco nervioso al principio, pero estoy muy feliz de decir que la recibieron bastante bien, parecen llevar bien con ella, y eso ha sido un gran alivio para mí. Saber que mis hijos están cómodos y contentos con esta nueva dinámica me da mucha tranquilidad. Además, hace poco tuve la oportunidad de conocer a los hijos de mi novia. Decidimos hacer una barbacoa en mi casa para que todos pudieran pasar un rato juntos en un ambiente relajado. Fue un día increíble, los niños se llevaron muy bien, entre ellos jugando y riendo como si se conocieran desde siempre. Estoy muy contento con cómo están avanzando las cosas tanto en mi vida personal como en la salud de mi padre. Agradezco mucho el apoyo y los buenos deseos de todos.